¿Podemos ser personas realmente amables? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rolando. ¿Cuántas veces nos tenemos que despertar a la realidad que toda nuestra atención gira sobre nosotros mismos? A la manera de un yo-yo, lo único que impera es nuestra propia vida, nuestras propias dificultades, nuestras propias ambiciones, nuestras propias metas. Y sin darnos cuenta, cuando nos relacionamos con las demás personas, parecemos una topadora, como si el otro no existiera, porque toda nuestra atención se dirige justamente a que las cosas ocurran y acontezcan conforme sea para nuestro beneficio o para resolución de alguna dificultad personal. Ante esto, el otro pareciera que, como si fuésemos nosotros una topadora, lo único que sufre es sin darnos cuenta de nuestra propia indiferencia. Ante eso, el apóstol Pablo le escribe una carta a los hermanos de Filipos, y en Filipenses capítulo 4, versículo 5, cuando tú lo leas, dice algo como esto: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Te traduzco. Es como que el apóstol Pablo le estuviera diciendo a los hermanos de Filipos: hermanos, a la manera de un rey que tiene como distintivo una corona sobre su cabeza, una de las cosas que deberían destacarse en ustedes, como la corona que lleva ese rey sobre la cabeza, es que ustedes son, a diferencia de otras personas, personas justamente amables. Claro, ante esto, uno se pregunta, ¿pero cómo hago para enriquecer mi vida de tal manera que pueda manifestar amabilidad al relacionarme para con los demás? ¿Cómo puedo reconocer dónde me encuentro parado en este mismo momento de mi vida cristiana al desenvolverme entre medio de las demás personas? Porque si el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipos: vuestra gentileza sea conocida entre todos los hombres, es como que él estuviera diciendo: la corona que debería resaltar sobre tu vida, al ser tú un cristiano, es justamente que la gente vea y te distinga como una persona amable. Y nuevamente nos preguntamos, Rolando, ¿cuáles son algunas de sus características? ¿Cómo puedo evaluar dónde me encuentro parado yo en este asunto? Bueno, tal vez nos ayuden a observar tres detalles fundamentales. En primer lugar, una de las características de la amabilidad se va a revelar cuando tú te relacionas para con los demás y te aplicas a escuchar al otro. En otros términos, recuerda, escuchar no es lo mismo que oír. Cuando tú escuchas, te detienes. Cuando tú escuchas, atiendes. Cuando tú escuchas, prestas atención. Cuando tú escuchas, realmente estás compartiendo con el otro. Esto me trae a la memoria 400 años antes de Cristo, en medio de un sol que aplastaba la arena, podías ver 4 cabalgantes, van en medio del desierto, que cuando llega la noche, ellos se ponen bajo la sombra justamente de un cielo que se cubre de estrellas y están haciendo un fuego. Cuando tú te aproximas a los 4 cabalgantes, descubres que uno de ellos es una mujer, se llama Ariadna, es la hija de Pitágoras. Cerca de ella se encuentran 2 hombres fornidos. Cualquiera diría que son unos guardaespaldas. Del otro lado, mientras se está aproximando al fuego, se encuentra una especie de alguacil e investigador que anda tratando de resolver algunos problemas que se están desencadenando en la Universidad Pitagórica. Pero de repente, este alguacil, que va acompañando a Ariadna, que llevaba a esos 2 hombres detrás de ella, cabalgando durante varios días sin abrir una sola palabra, les pregunta: Ariadna, ¿por qué tus 2 guardaespaldas, o esas 2 personas que te han acompañado en todo el camino, no han abierto su boca, no han dicho una palabra? A lo que Ariadna le responde: lo que ocurre, primero, que no son mis guardaespaldas. En segundo lugar, solo me acompañan. Y en tercer lugar,
van a ser o van a ser discípulos de mi Padre, del colegio que Él ha fundado, pero para poder ingresar se vuelve necesario que durante 3 años ellos que quieren ser discípulos de Pitágoras no abran su boca, no pronuncien palabras. Lo único que pueden hacer es escuchar. Creería que de alguna forma es como que Dios en más de una oportunidad nos trae a la memoria. El hombre sea tardo para hablar y pronto para oír. Creería que de alguna manera es como que el Señor nos dijera en este momento, una de las características de la amabilidad va a dar su fruto o se va a evidenciar cuando tú tienes la capacidad de detenerte en tu camino y prestarle atención al otro, de tal manera que en vez de oír, lo comienzas a escuchar, porque cuando tú escuchas, comienzas a conocer. En segundo lugar, se vuelve indispensable para poder materializar justamente esta característica de la amabilidad, es que cuando te relacionas con las demás personas, te vuelvas una persona empática, empática con el otro, empático con el otro, empático con el otro. Rolando, ¿por qué tanta reiteración? Porque en más de una oportunidad el no ejercer la empatía nos moviliza a criticar, a juzgar, a devaluar a las demás personas. Creo que en algún lugar había comentado, la crítica es como una fábrica destructiva. Cuando tú criticas a alguien es como meterlo dentro de una máquina para triturarlo y arruinar y romper su autoestima. De ahí que se vuelve tan indispensable que cada uno de nosotros entendamos. La segunda característica que va a evidenciar una persona amable es que puede por un instante ponerse en los zapatos del otro en el lugar del otro. Esto me trae a colisión. Resulta cuando todavía estaba la polis griega en todo su apogeo, uno de los hombres muy reconocidos dentro del ambiente de la política se encontraba caminando o dirigiéndose, mejor dicho, hacia la polis. En eso ve a la distancia 3 amigos que estaban conversando intensamente y él se da cuenta, estaban hablando de él. Y claro, a medida que se aproximaba, ya más o menos calculaba de lo que podrían estar hablando. Resulta que se rumoraba ya hace bastante tiempo que éste había abandonado a su mujer y esta había sido una mujer hermosa. Era la más bella de toda la polis. Aparte, una mujer muy inteligente. Y todos se preguntaban, ¿pero qué le ha pasado a Jorge que ahora ha abandonado justamente a esta su esposa? La que todos hubiéramos tenido por esposa, la que todos hubiéramos querido que formara parte de nuestro futuro hogar. Y él se está separando o se está alejando. Ante esto, cuando Jorge se aproxima donde estaban los 3 amigos, al entender de lo que estaban hablando, se saca una sandalia que tenía en sus pies, la levanta y le muestra justamente a los 3 amigos y les pregunta, amigos, ¿qué opinan de esta sandalia? Todos sabían que el material de la sandalia era muy caro, todos veían la costura fina que tenía, todos alababan sus sandalias. Y de repente, luego de que todos le elogian justamente la sandalia, él le dice, ¿ustedes saben dónde esta sandalia a mí me duele? Ante esto, todos reaccionaron dándose cuenta de lo que pasaba y ninguno podía dar respuesta a las razones por las cuales él se estaba alejando de la que había sido su mujer. En otros términos, creería que de alguna forma, cuando tú ejercitas la amabilidad, te vuelves una persona empática, tratas al menos para comprender, ponerte en el lugar de los demás. Esto te va a volver una persona más accesible, te va a transformar en alguien para que el otro pueda llegar a aproximarse, tal vez a pedirte alguna lámpara para iluminar su camino si está errando en medio de la oscuridad. En tercer lugar, otra de las características de la amabilidad, o otra de las evidencias de la amabilidad, es que la lengua de la persona está untada con miel. Rolando, ¿qué es esto?
Claro, está untada con miel. Es decir, que cuando tú hablas, edificas. Es decir, que cuando tú hablas, animas. Es que cuando tú hablas, de alguna forma iluminas. Cuando tú hablas, inspiras a los demás de tal manera que los motivas para el bien. Dice por ahí la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Es como que el Señor estuviera esperando de cada uno de nosotros que en medio de las distintas circunstancias de la vida, a medida que avanzamos en el devenir de nuestra existencia, entendamos que hemos sido llamados por Dios para de alguna manera ser la luz del mundo, ser la vista de los ciegos, ser la boca de los mudos. De alguna manera es como que Dios nos dijera en este momento, es como que Dios nos estuviera pidiendo en esta hora, a la manera que la corona de un rey lo distingue como tal. Una de las características que vas a evidenciar con tu vida es que justamente la gente, entre medio de otra gente, te va a distinguir a ti, no porque tú digas que eres cristiano, sino que te va a distinguir por tu amabilidad, porque tu amabilidad significa que tú valoras, que tú estimas, que tú quieres ayudar a los demás, pues estarás evidenciando un oído que escucha. En segundo lugar, vas a evidenciar una característica fundamental, vas a ser una persona empática y por último, vas a tener a flor de tu boca una lengua untada con la miel de la vida que pueda inspirar, motivar, ayudar a los demás. Recuerda, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Qué es esto, Rolando? Que a la manera de una corona distingue a un rey. La gentileza te distinga a ti como un hijo de Dios. Por lo tanto, ejerzamos, practiquemos, vivamos el espíritu de la gentileza. Hasta la próxima.